Un primer tipo de decodificadora, tal vez incluso podríamos plantear una primera familia de decodificadores para este caso que tenemos en pantalla con canal desconocido en el transmisor, son los decodificadores lineales. Y en particular, el primero de ellos que vamos a estudiar es el llamado decodificador ZF. Y ZF viene del inglés y significa Zero Forcing. Y básicamente la idea es usar como decodificador una multiplicación matricial que revierta el efecto del canal. Y lo voy a poner entre comillas, revierta, porque podría haber varias formas de revertir ese efecto. El efecto del canal. Vale decir, de lo que estamos hablando es una operación lineal, es un decodificador lineal, o más bien mediante decodificación, mediante transformación lineal. Decodificación mediante transformación lineal. Y esa transformación es bien simple. Hagamos un primer caso, caso 1. La matriz H es cuadrada. Vale decir, tenemos igual cantidad de antenas transmisoras como antenas receptoras. Y eso es un caso típico, ¿no es cierto?, cuando la comunicación es simétrica entre dos dispositivos. Simplemente esta matriz por la cual se multiplica, que es de hecho el decodificador, lo llamamos Q sub ZF, y es igual a simplemente la inversa del canal MIMO. Entonces, si es que analizamos este caso, el vector recibido es igual a H por el vector transmitido más ruido. Sabemos que el vector transmitido es igual al vector de símbolos. Entonces, lo único en lo que consiste esta decodificación es que el vector recibido se obtiene simplemente multiplicando ese vector recibido por esta matriz QZF, es decir, lo que tenemos es QZF multiplicado por H multiplicado por S más QZF multiplicado por el ruido. Y con esto vemos inmediatamente que el vector S es igual a, el vector R es igual a Q, es igual al vector S más QZF por el vector de ruido. Entonces, en el fondo, hay una forma relativamente simple mediante esta multiplicación por la inversa de recuperar
el vector transmitido. Y este vector transmitido sabemos que tiene dimensiones nt por 1. Es decir, vemos que la decodificación ZF, la que estamos estudiando, permite ganancia de multiplexación hasta nt. Es decir, uno en el transmisor puede realmente alimentar nt símbolos y esos nt símbolos pueden ser recuperados acá. Si uno alimenta menos símbolos, bueno, entonces la transmisión por el canal H ya no necesariamente es cuadrada y ese es el otro caso que vamos a estudiar, pero por ahora podemos decir de que al menos la ganancia de multiplexación máxima posible que vimos en su momento con la SVD sigue siendo viable. Ahora, en el caso que H no sea cuadrada, habíamos hablado aquí de un caso 1, podemos tal vez destacarlo con algún color. Caso 1. Es el caso cuadrado, entonces ahora vamos a ver caso 2. En el cual H no es cuadrada. Y esto corresponde ya sea al caso que no se utilizan los NT posibles canales de transmisión, donde hay también NT igual a NR, antenas receptoras, o bien efectivamente hay menos antenas receptoras. En cualquier caso, acá hay algunas de estas que son 0 y hay algunas de estas menos que esta cantidad de acá que se están transmitiendo, o bien posiblemente más. Ese es un caso que también hay que analizar a ver qué es lo que resulta. En ese caso, y aquí tendemos a asumir que NT es menor que NR, pero el caso opuesto se puede analizar. En ese caso, el decodificador QZF es una matriz que se conoce como la pseudoinversa. QZF es igual a H traspuesta conjugada por H inversa por H traspuesta conjugada. Este producto de tres matrices, en estricto rigor, producto de dos matrices invertida, luego con producto con una tercera matriz, es lo que se conoce como la pseudo inversa de H. Y la pseudo inversa es una forma de tomar una inversa, si es que hacen la matemática que de hecho vamos a hacer, se van a dar cuenta que efectivamente tiene un rol similar al de la inversa. Entonces, el vector decodificado, que es igual a QZF multiplicado por el vector recibido Y, es ahora H traspuesta conjugada por H todo su inversa por H, y eso se multiplica ahora por el vector Y. El vector Y tiene una primera parte que es H por el símbolo S, y la misma pseudo inversa se aplica sobre el vector de ruido. Y entonces, si se fijan, acá
faltó una pequeña respuesta conjugada acá, esa de ahí. Entonces, si se fijan acá, se forma exactamente el mismo producto que hay aquí bajo la inversa. Así que todo esto da una identidad, y es una identidad de nt por nt. Eso anotémoslo brevemente. Es la identidad de tamaño nt. Entonces todo esto resulta nuevamente igual a el vector de señal más q sub zf por n vector. Así que para ambos casos, h cuadrada y h no cuadrada, hay una forma de revertir en un sentido de una transformación lineal inversa el efecto del canal y recuperar los símbolos transmitidos. Ahora, una vez que uno hizo esa transformación, en ambos casos, caso 1 y caso 2, cuadrada o no cuadrada la matriz de canal, la regla de decodificación, la regla de decisión en el receptor, en el dispositivo de decisión del receptor, es la siguiente. Se escoge un vector S gorro, lo vamos a llamar, la decisión, es igual a aquel argumento que minimiza entre todos los posibles vectores S la distancia euclidiana entre QZF multiplicado por Y, este vector R que se recupera, menos todos los símbolos posibles a haber sido transmitidos, donde ya habíamos dicho, esto aquí en realidad es una estimación lineal del vector transmitido S igual X. Y tal vez agregar una nota, la minimización ocurre elemento por elemento de R y S. Claro, porque si volvemos atrás, el vector R es igual al vector S más un ruido. Entonces, minimizando cada elemento, también se minimiza la distancia completa del vector. Así que es una búsqueda relativamente simple, esto es de baja complejidad. Relativa, baja complejidad. Ahora, hay un par de cosas para comentar sobre esta forma de decodificar. Entonces, comentarios al decodificador ZF. Son esencialmente dos. El primero de ellos es que la inversa
o pseudoinversa no necesariamente existe. Es decir, para que exista es necesario, requiere que H, la matriz de canal, sea de rango completo. Pero eso es algo que no está bajo el control ni del transmisor ni del receptor, es simplemente la forma en que se materializa el canal. Entonces, hagámonos la pregunta un poquito bajo qué condiciones esta matriz H resulta ser de rango completo. Entonces, si el ambiente es rico en dispersión, es decir, vale, digamos, todo lo que hemos aprendido sobre desvanecimiento Rayleigh de estos canales, de estos coeficientes H, y todos los H y J, check, que están en la matriz H, distribuyen normal complejo con media 0 y varianza 1, tal como lo hemos estudiado, entonces es muy poco probable que H, la matriz de canal, resulte de rango deficiente. Es muy improbable que H resulte de rango deficiente. Cuando una matriz es no invertible o de rango deficiente o no de rango completo, significa que hay alguna fila o alguna columna que es linealmente dependiente de alguna otra fila o columna. Entonces, cuando estos coeficientes H y J son todos aleatorios, que dos filas realmente resulten linealmente dependientes es muy poco probable. Cuando son normales complejos, ¿no es cierto? Es muy poco probable de que varios coeficientes resulten muy parecidos. Lo que sí ocurre, sí es habitual, o ocurre a veces, no necesariamente habitual, es que H resulte de comillas, resulte comillas mal condicionada. Mal condicionada. Y esto significa, en el fondo, que filas o columnas son cercanas a linealmente dependientes. Algunas filas o columnas de H son cercanas a linealmente dependientes. Y eso compromete un poquito la ganancia de multiplexación, y lo que en el fondo significa es que transmisiones de uno o más símbolo observan en el canal desvanecimientos similares, por lo tanto aquí hay uno o más señales recibidas que son idénticas y que no permiten separar los dos símbolos transmitidos. Entonces, la solución en estricto rigor en esos casos es no transmitir
en alguno de esos símbolos, pero por supuesto es complejo porque nuevamente requeriría un canal de feedback, que es justamente lo que se desea evitar. Entonces, típicamente lo que ocurre es que esos símbolos en el receptor no pueden ser decodificados sin errores, y por lo tanto es necesario contar con alguna otra forma de recuperar la transmisión de esa debilidad. Entonces ahí la consecuencia o la afirmación que podemos hacer es que para lograr una ganancia de multiplexación que efectivamente sea NT, es necesario una matriz de canal H de rango completo y ello voy a ponerlo así como cuasi garantiza si el ambiente es rico en dispersión. Y esto acá, este texto lo voy a simplemente destacar con algún color distinto para que se vea más destacado. Ahí sí. El segundo comentario dice relación con la probabilidad de error en el caso de ZF. Y en este sentido, el decodificador ZF es subóptimo en el sentido de minimizar la probabilidad de error. Y eso en realidad es algo que podemos ver fácilmente. R es igual a S más QZF multiplicando al vector de ruido. Y lo que vemos acá es que ese decodificador QZF colorea el ruido. Entonces la decisión por mínima distancia euclidiana, aquella decisión que habíamos planteado acá, esta decisión por mínima tal vez podemos acotar eso acá. En ambos casos, la regla de decisión en el receptor es la mínima distancia euclidiana. Y esta regla de decisión de mínima distancia euclidiana, vector recibido menos S, minimiza la probabilidad de error solo en el caso que se tiene ruido blanco gaussiano, que es el caso largamente estudiado del receptor de correlación bajo
ruido blanco gaussiano, que es el caso del receptor con filtro adaptado bajo ruido blanco gaussiano. Entonces, como ZF colorea el ruido, deja de ser óptimo decidir por mínima distancia euclidiana. Y por último, comentario, Q sub ZF tiende a amplificar el ruido. Tercer comentario. Especialmente en casos de H mal condicionada. Y esto también es un caso no deseado. Piensen en el fondo que si H está mal condicionada, significa que Q sub ZF, que es la inversa de H, en realidad tiene alguna forma de división por cero, ¿no es cierto? Si H no es de rango completo, significa que el determinante es cero. Si H es mal condicionada, significa que el determinante es relativamente pequeño. Y para producir entonces esta Q sub ZF inversa, hay un determinante que es muy pequeño, 1 partido por el determinante, 1 partido por el determinante genera un Q sub ZF con valores muy grandes, y esos valores muy grandes lo que hacen es amplificar el ruido. Y eso es lo que motiva otro tipo de receptor, que es conocido como el receptor de minimización de el error cuadrado medio. Lo vamos a ver a continuación.